Estamos estudiando acerca de la ley de Dios, los 10 mandamientos en el contexto de la ética cristiana. Y estamos con el sexto mandamiento, no matarás, que hemos expuesto, ¿verdad? Que para entenderlo más apropiadamente es, no quitarás la vida injustamente, no asesinarás. Y dentro de estas consideraciones pasamos por algunos temas como la guerra, la pena capital. ¿Por qué vemos estas cosas? Bueno, primero porque la confesión de fe que hemos adoptado trata de esto. Es lo mismo que encontramos cuando vemos los diversos catecismos históricos también en el contexto de la fe reformada. ¿Por qué? Porque era una realidad que ellos se tenían que enfrentar a guerras constantemente y tenían que dilucidar a la luz de la palabra cuáles causas eran justas y por cuáles debían involucrarse. Siempre esta relación entre la religión y la política ha sido tema de debate. Y entonces nosotros debemos entender qué causas y por qué es válido y lícito para un cristiano apoyarlo. Ahora, eso también lo vimos en el momento histórico en el que nosotros nos encontramos y también circunstancias particulares de nuestro país. Un país que no tiene ejército, un país que no tiene pena capital. ¿Pero por qué? Aunque aquí no se aplican, sí son causas que nosotros con limpia conciencia podemos apoyar en caso de que en el marco legal se quisieran implementar o se nos convocara a. Ahora, dentro de la pena capital vimos que no todo pecado, ¿verdad?, merece la pena de muerte, sino que hay un contexto particular del por qué aquellos que arrebatan la vida a otro son los sujetos a este tipo de penas, reconociendo que de haber vivido, ¿verdad?, en la antigua dispensación, en los días de Israel, todos nosotros hubiéramos sido sujetos a la pena de muerte. Ahora bien, hay un tema que sí es más cercano, y es el tema del aborto. Según algunas fuentes, el promedio mundial de abortos cada año gira en torno a los 73 millones de abortos. 73 millones. Eso, si uno lo hace en un promedio, significa unos 200,000 abortos a diario. Más de 2 abortos cada segundo. En promedio, de nuevo. O sea, si uno divide eso entre los segundos que tiene un día, ese sería el promedio que daría. O sea, solamente en el momento que nosotros hemos hablado se han practicado, en general, decenas de abortos. El sexto mandamiento tiene que ver también con la protección de la vida. No solamente es ese arrebatar injusto, lo cual el aborto es, pero también con la protección. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Ahora, ¿habla la Biblia explícitamente acerca del aborto? Algunos defensores de esta causa pecaminosa dirán que la Biblia no tiene nada que decir al respecto del aborto. Hay otros que dirán, no, sí, hay pasajes que nos hablan. Y por ejemplo, uno de los que se utiliza es Éxodo 21, 22 al 25. Éxodo 21, 22 al 25. Y tenemos lo siguiente. Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren y hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare. Ahora hay que entender lo que estamos teniendo acá. Este término abortar que se lee acá, en hebreo hace referencia simplemente a dar a luz. O sea, no se está hablando de la palabra aborto como nosotros la usamos en el español. Es decir, otra forma de haberlo leído perfectamente era hirieren a mujer embarazada y ésta diera a luz. Ahora, en lo que estamos leyendo claramente es un dar a luz antes de lo que hubiera sido el tiempo normal, ¿verdad? Antes de que se cumpliera el término.
las usuales 40 semanas que nosotros escuchamos ahora. Entonces, los abortistas dirán, la Biblia no habla del aborto. Esa palabra ahí no es aborto, es dar a luz, sí, posiblemente antes de tiempo. Eso por un lado. Pero además, los escenarios que se plantean cuando uno lee este pasaje es lo siguiente, porque tenemos esta frase, pero sin haber muerte. O en otras versiones leeremos, pero sin haber daño o pérdida. Entonces ¿de qué se está hablando aquí? ¿En cómo debemos tomar sin haber muerte? Porque el sentido es abierto. ¿Es sin haber muerte de la madre o sin haber muerte del bebé? O incluso, ¿por qué no ambos están considerados en la expresión? Entonces, lo que nosotros debemos ver es que no vamos a encontrar expresiones explícitas al aborto como se practica hoy, porque eso no era conocido. Esa práctica intencional, al menos en el contexto de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, porque paganamente, claro que muchos niños eran sacrificados a los dioses. Y la Biblia claramente prohibía, no darás tus hijos a los dioses, ¿verdad? Principalmente leemos de este dios Moloch, al cual los niños eran ofrecidos. Eso en el contexto, ¿verdad?, de ese antiguo Medio Oriente. Entonces no tenemos que irnos muy lejos para también esas culturas indígenas de nuestras tierras, ¿verdad?, que tanto a veces se les exalta, pues también practicaban lo mismo, sacrificios humanos. Bueno, el asunto es que nosotros esto lo defendemos de manera positiva, es más bien entender cómo la Biblia ve a la criatura en el vientre de su madre y siempre es tratado como una persona. Y eso es lo que debe hacernos ver a nosotros que lo que luego la ciencia pueda decir simplemente viene a confirmar lo que la palabra de Dios ya nos enseña. Desde la concepción somos personas. Por ejemplo, Sansón, Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, versículos 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, un voto de nazarerato era eso, usted se consagraba al Señor, no se cortaba el pelo, no se abstenía del vino, de la sidra, habían otros requerimientos. Ahora es interesante que el Señor le está diciendo a esa mujer que es desde su nacimiento. Sí, desde su nacimiento no le iba a pasar la navaja, pero ¿desde cuándo le está pidiendo que deje de tomar vino y sidra? No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, desde ese momento, porque ya cuando él fuera concebido, ya desde ese momento Sansón está siendo apartado. O sea, ya está siendo considerado una persona con identidad y nombre delante del Señor. Ese es Sansón, al que usted va a llevar en su vientre. Y desde ahora usted va a dejar de tomar vino y sidra. Obviamente, pues entendiendo que lo que consume la madre también influye en el niño, como pues todas las mamás que ya han pasado por sus citas, ¿verdad?, les han dicho a la saciedad, ¿verdad?, acerca de la alimentación. Muy bien. David, Salmo 51. ¿Qué pensaba David acerca de su propia existencia? Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O pudiéramos leer esta expresión también, pecador fui concebido. De nuevo, no hay algo inherentemente pecaminoso en la unión de un hombre y una mujer que como resultado da la concepción de un hijo. Ese acto no es pecaminoso. Pero David está reconociendo que desde esa concepción ya su posición legal delante de Dios es pecador. ¿Por qué? Porque ese es un pasaje
que frecuentemente utilizamos para defender la doctrina, ¿verdad?, de la depravación humana, de nuestra incapacidad total delante de Dios, como aquellos que compartimos la culpa con aquel que fue nuestra cabeza, Adán. Pero ¿desde cuándo lo ve David? O sea, desde el momento mismo de su concepción, él se ve como una persona. Ahora, no solamente es ese tema de que él se reconoce pecador desde que fue concebido, también tenemos otras expresiones más hermosas, ¿verdad? Lo tenemos en el Salmo 139, un salmo también muy familiar para nosotros, que es lo que dice David, Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿De cuáles obras está hablando David? No está hablando aquí de la creación general, no está hablando en términos del Salmo 19, 1, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. No, él está hablando es de nuevo, de su concepción, como Dios tejiéndolo a él. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Así es como se ve David. Una criatura formada por Dios, ese embrión, ese feto, obra del Señor. Otros pasajes, Jeremías capítulo 1. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nuevamente, sí, tenemos el decreto divino. Él nos conoce antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera habíamos sido concebidos. Pero en este paralelismo que se está empleando aquí, el Señor puede decir, ¿verdad? Yo te conocí antes de ¿qué? De que te formase en el vientre. No solamente lo conoció antes de que fuera concebido, el día del nacimiento, el día que usualmente celebramos nuestro cumpleaños, ¿no? Desde antes de que te formara en el vientre, el Señor se atribuye particularmente esa formación de nuestros cuerpos, aún en esa profundidad, aún cuando la mujer ignora que está embarazada. Lucas, capítulo 1, el caso de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hasta objetos de la redención del Señor. Un hecho inusual que se nos narra acá, pero ¿cuán persona somos? Bueno, tan persona que se puede decir de que fue lleno del Espíritu Santo. Luego nosotros leemos también, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 41, que María visita a Elizabeth y qué es lo que dice ella. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, y aquí obviamente yo ya me quedo corto, son las mamás las que han llevado a esas criaturas que pueden decir, ¿verdad?, en respuesta a ciertos eventos, que dicen, pues como si el bebé respondió, ¿verdad? Algo. Se alegraron, dieron sus pataditas. De nuevo, hermanos, ese es el testimonio al que nosotros debemos apelar. Aún antes del nacimiento,
ya somos personas. La evidencia científica solo confirma lo que las escrituras ya nos dicen. La vida humana inicia desde la concepción. Y si hay un caso claro de deshonestidad intelectual de los hombres deteniendo con injusticia la verdad, es cuando los que quieren favorecer el aborto insisten en que eso no es un ser humano. Y buscarán siempre con su lenguaje deshumanizar al feto, simplemente un conjunto de células, el producto, que yo sé que es un término médico, pero de nuevo, pudiendo utilizar cualquier otra palabra, son intencionales en las que van a utilizar todas aquellas que quiten la noción de lo que usted está cometiendo es quitarle la vida a un ser humano. Hay algunos casos donde saben que eso es una causa perdida porque fácilmente se pudiera demostrar, de nuevo, por aquellos que aún en esa luz natural tienen el temor suficiente y la honestidad suficiente para decir, no, es una persona. Claramente, ahí no se está ante un mero conjunto de células, no es una masa celular ahí. Por eso van a alejarse de ese tipo de lenguaje, de darle mucho al tema de que no es una persona, de que ese feto no es un ser humano, sino también insistir en el derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque saben que toda la otra causa es perdida. Por más que intenten indicar, bueno, decidamos que es persona a partir de cuando se detectan las ondas cerebrales o cuando ya empiezan los latidos, porque eso empieza muy temprano. Se detecta muy temprano, antes del primer trimestre. Ya están los latidos. Ya hay actividad cerebral. Pero es entonces el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y de decir el gran riesgo que supone que si no legalizamos el aborto, entonces se lo van a terminar practicando y quién sabe dónde se van a ir a terminar metiendo. Entonces no, aborto legal y seguro. Todo lo contrario es opresión sobre la mujer. Y culpa del patriarcado, del machismo, y no, tenemos que dar ese aborto legal y seguro, no solamente antes del primer trimestre, en algunos casos, algunos van a defender a capa y espada que sea en cualquier etapa de gestación. Estamos claros de que en algunos casos, estamos a término y aún así van a insistir en que si la mujer quiere decidir lo contrario, entonces que se proceda con el aborto. En algunos estados, en los Estados Unidos incluso, se aboga también que si se trata de una menor de edad, que no haya ni consentimiento de los padres. Hay que ver de que para muchas otras cosas se requiere, ¿verdad?, una edad mínima para votar, una edad mínima para consumir alcohol, pero para una decisión como quitar la vida, no, eso ni sus padres tienen que saber de esto. Reconocer al feto como una persona le otorga humanidad, derechos, son las personas más indefensas en las que podamos pensar. Pero entonces, si eso lo tenemos claro, todavía algunos van a insistir con otra pregunta. Bueno, no, yo entiendo, eso no está bien, es quitar una vida humana, pero hay casos muy severos. ¿Por qué vamos a obligar a la mujer a tener un hijo si ha sido víctima de violación, víctima de incesto? Tan duros como son estos casos, también hay que reconocer, la culpa no recae sobre el bebé. Y también eso nosotros debemos aún sostenernos, aun cuando estos casos tan duros puedan ser muy cercanos a nosotros. Y sostenernos en vamos a defender la vida. Queda también el caso de las razones de salud, donde la vida de la madre corre peligro. Y hay situaciones donde se corre verdadero peligro. Uno de los casos más usuales es el tema de los embarazos ectópicos, donde lamentablemente no hay viabilidad, no hay forma de intervenir para que el bebé se implante debidamente en el útero. Y supone un riesgo para la madre, una hemorragia de muerte, en caso de que siga avanzando. Y ese es el único caso en el que nosotros pudiéramos pensar de que en efecto no hay viabilidad, no hay otra alternativa que entender de que se debe proceder a el procedimiento
para eliminar. Pero debemos tener claro lo que está sucediendo, aun cuando no nos gusta usar el término de aborto en estas situaciones. Se puede decir que es el único caso donde tenemos un aborto terapéutico. Pero aparte de eso, que nosotros no mordamos el anzuelo. Cuando ellos quieren presentar todos estos casos tristes y dolorosos, evidencias de lo que es estar en este mundo pecador, de la violación, del incesto, aún de niñas que son sujetos, ¿verdad?, de abusos tan crueles de parte de personas tan cercanas a ellas. La verdadera razón detrás de esta cultura de la muerte no es la defensa de estas mujeres. Es una cultura de la muerte. Ese es el portillo, porque nuevamente lo que están buscando es ese aborto libre e indiscriminado, libre de cualquier estigma. Si usted no lo quiere tener, simplemente va y se lo practica. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, todavía en nuestro país sabemos las presiones que se siguen suscitando, ¿verdad?, para llegar a ese punto y donde nosotros debemos seguir mostrando nuestra oposición, pero no solamente verbal, sino seguir actuando en el marco civil para que nuestro país no lo legalice. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. También debe estar siempre nuestra disposición a adoptar, también a dar a luz a hijos con diagnósticos poco favorables, que provean condiciones congénitas. Recuerdan, no sé si fue ya el año pasado, hace 2 años, cuando iniciamos el curso, pero que estábamos viendo las consecuencias de lo que es a veces ese acceso a la información. El país, si mal no recuerdo, no sé si era entre Noruega o Dinamarca, pero uno de estos países estaban analizando la situación con los niños con síndrome de Down. ¿Qué había sucedido en este país? Aunque por un lado todos estaban abogando por proveerles oportunidades, por los derechos de ellos, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la práctica? Estaban siendo abortados. Pocos estaban dispuestos a lidiar con la crianza de un niño con esas condiciones. Menos del 2%. Entonces, sí, muy bonito el día de ponerse las medias de diferentes, ¿verdad? Las llevo diferentes porque somos iguales. ¿Y qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué va a pasar en nuestro país si se llega a abrir el aborto de esa manera? Y usted va al ultrasonido de la semana 18, semana 20. No recuerdo exactamente la semana donde ya se puede tener el diagnóstico, pero ya te pueden decir, pueden prever, este niño viene con estas condiciones. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué decisión? De nuevo, los hechos en este caso hablan más fuerte que toda palabra que estuvieran diciendo en estos países, de ser inclusivos, de que vamos a recibirlos con amor. La realidad es, no los estaban queriendo. También debemos estar ahí para dar apoyo a las mujeres en circunstancias de alto riesgo o a las que incluso lo han practicado. Porque aún terrible como es este acto, mujeres aquí presentes, no olviden que hay perdón. El Señor que nos dice no matarás es el Señor de la vida y en Él hay misericordia y abundante redención. Pero debemos llamar a esto como es una violación del 6º mandamiento. Hay más que pudiéramos decir, pero yo sé la audiencia a la que me estoy dirigiendo y sé que la mayoría estamos convencidos de que esto es pecaminoso. Pero es bueno seguirlo recordando para estar siempre prestos a la defensa de la vida. Ahora entramos a otro apartado, acerca del matar y dejar morir. Hemos visto acerca de la defensa personal, la pena capital, la guerra, el aborto, pero hay más elementos todavía. Como vimos, el mandamiento es muy corto, pero las implicaciones son muy amplias. Este 6º mandamiento. Y ahora es lo que corresponde con el morir. Porque nosotros debemos distinguir entre lo que es matar y el dejar morir no pecaminoso. Porque no siempre dejar morir a alguien es un acto justo. No siempre dejar morir a alguien es un acto justo. Que de nuevo es también ir contra esta cultura prevaleciente de la muerte en la que estamos. Empecemos por las bases. ¿Por qué morimos? Morimos por causa del pecado. Y por causa del pecado vino al hombre la muerte tanto física como espiritual. Pero ¿cuándo morimos? Físicamente hablando.
porque espiritualmente nacemos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero físicamente, la expresión más común que nosotros tenemos, ¿verdad?, es el de expirar o dar ese último aliento. Esas expresiones que tenemos que permanecen hasta ahora, pues también las encontramos en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 25:8, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y ahí mismo en el versículo 17, y fueron los años de la vida de Ismael 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Nosotros leemos lo mismo de nuestro Señor Jesús en Marcos 15:37, en Lucas 23:46, donde leemos que Él clamó a gran voz y después de esto expiró. Es decir, ya no hubo más aliento en su ser. Vean, por ejemplo, en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces sí, en un sentido, pues, dejamos de estar vivos cuando dejamos de respirar, pero con los avances que tenemos ahora, pues a veces es posible todavía rescatar la vida de alguien que ha dejado de respirar a través de ventilación mecánica. Podemos lograrlo. Y a veces no solamente es que se puede mantener ese cuerpo respirando, sino restablecer las funciones, atacar el problema que estaba afectando la vida de la persona. Es decir, muchos casos, ¿verdad?, donde las personas hubieran muerto, ¿verdad?, siglos atrás, ahora es posible rescatarlos. Pero con eso también vienen otros retos. ¿Cuándo se declara una persona fallecida? Se puede tomar en cuenta la actividad cerebral, aparte ya del pulso o del latido cardíaco o la función de otros órganos. Usualmente, ¿verdad?, ya este es un caso cuando se habla de esta muerte cerebral para decir, pues sí, o sea, esta persona, si no fuera por la ventilación mecánica, sencillamente ya por sí mismo este cuerpo ya no podría sobrevivir. Y son preguntas importantes porque cuando ya estamos ante daños irreversibles de funciones esenciales, ya es el momento entonces para declarar oficialmente que la persona falleció. Es el momento de informarle a la familia que vayan preparando las honras fúnebres. Ya se puede disponer de los órganos de ese cuerpo para un trasplante si la persona ha dispuesto que sea así, ser donador de órganos. A veces no es una decisión fácil y aún obviamente desde la antigüedad se daba también un tiempo antes de declarar a alguien fallecido. O sea, un autor decía, no sería extraño, ¿verdad?, que alguien dejaba de respirar y ya lo iban a considerar muerto y de un momento a otro, ¿verdad?, la persona volvía a vivir en apariencia, ¿verdad? Había que dar quizás un tiempo prudente. Pero ahora de nuevo, ¿cuándo es el momento? Vamos a tener a esa persona con la ventilación mecánica, alimentación por sonda de manera indefinida. ¿Cuándo es el momento para decidir cuándo se deben interrumpir estos mecanismos y dejar a la persona morir? Escribe un autor: está mal dejar morir a alguien cuando tenemos el poder de mantenerlo con vida, pero la medicina moderna complica aún más la cuestión. Hoy, la tecnología puede mantener técnicamente con vida por tiempo indefinido a personas que en épocas pasadas habrían muerto rápidamente a causa de lesiones o enfermedades. Así pues, nuestro principio debe ser el siguiente: nunca debemos asesinar a nadie, pero tampoco debemos prolongar el proceso de la muerte. Este es John Frame en su Doctrina de la Vida Cristiana. Entonces, en este contexto, ¿cómo debe entenderse prolongar el proceso de la muerte? Porque en un sentido, aunque suene trágico, todos estamos aquí muriendo, estamos envejeciendo, ¿verdad? Nuestros cuerpos simplemente somos sujetos a la muerte por causa del pecado. Entonces, no simplemente podemos entender aquí el proceso de la muerte, el hecho de que en un sentido estamos todos muriendo, ¿no? Si está sano, puede ver por sí mismo. No, estamos hablando desde esa condición específica de la agonía y de la imposibilidad de restablecer las actividades de los órganos a sus funciones normales, no al proceso natural del envejecimiento, o no es tampoco el hecho de tener una enfermedad terminal. O sea, tener una enfermedad terminal no es estar ya en proceso de muerte, en un sentido más acelerado, ¿no?
de nuevo, se puede tener una enfermedad terminal y tener muchos buenos años de vida, antes de que ya las consecuencias sean más severas, así como tener otros padecimientos crónicos, esos dolores de espalda, de rodilla, esos dolores que van incrementando con el paso del tiempo. Eso no es estar en este proceso de muerte del que estamos hablando. Es de nuevo, alguien que está ahí, ya en cama, que no puede ver por sí mismo, que está siendo artificialmente sostenido y que de lo contrario ya no puede ser independiente en sus funciones. Ese es el momento que nosotros debemos tener claro. Para aquellos que somos creyentes y de una persona creyente es entender de que quizás el anhelo de esa persona ya sea estar con el Señor. También nos habla de la importancia de nosotros dejar voluntades expresas de cómo queremos que se trate con nosotros. Cuando ya no podamos vocalizar ese deseo, como ya, paren el tratamiento. Hay que reconocer, ya estoy llegando al final de mi jornada. Y no sostenernos a esa idea de que la persona va a poder llegar de nuevo a gozar de la salud que tuvo años atrás. Ya eso no va a ser. Y cuando estamos al cuidado de tales personas, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener ese cuidado ordinario. Siguen siendo personas a las que debemos alimentar, a las que debemos darle su agua, darle sus medicamentos. Debemos seguir tratándola como una persona con respeto y dignidad, no como una carga pesada. Pero algunos criterios se pueden dar. De nuevo, es ese tratamiento, es ese mecanismo que se tiene aquí para prolongar la vida, pero no hay alivio del dolor. O sea, simplemente estamos haciendo todo lo posible para que esa persona todavía no sea oficialmente declarada fallecida, pero realmente está ahí con sufrimiento, está con dolor. De nuevo, ¿por qué estaríamos nosotros haciéndole esto a una persona? Hay alguien que dice también, debemos considerar el tema de los costos. Pareciera que en el tema de luchar por preservar la vida, el tema económico no debería ser una preocupación. Pero de nuevo, ¿fue esta la voluntad de la persona? O sea, dejar a la familia con una carga económica sumamente pesada a cambio de unos pocos días de vida, en los cuales igualmente ya no podía ni interactuar con ellos ni estar con ellos. Pero son preguntas que debemos tener nosotros claras. Yo creo que de nuevo también es importante la importancia de hablarlo con franqueza. ¿Cómo deseamos que se proceda? Si ya nosotros no podemos expresarlo verbalmente. Esto es importante. Hubo un caso en los Estados Unidos de una señora que quedó en estado vegetativo por muchos años. Y ya el esposo dijo, yo creo que ya es el momento de desconectar el tubo por el cual era alimentado. Los padres pelearon para que se diera el derecho de seguir ellos el cuidado, porque ellos insistían, sí, aunque está en ese estado vegetativo, nosotros vemos que ella todavía responde emocionalmente a nuestros cuidados. Y ese caso llevó años de años. Se intentó desconectarla por primera vez en el 2001. Y no fue hasta el 2005 cuando ya finalmente el jurado falló a favor del esposo y la mujer fue desconectada, pero fueron 13 días para que ella muriera. 13 días. No fue un caso sencillo. Hay quienes dicen este caso fue injusto. Se podía argumentar que en efecto ella sí todavía respondía emocionalmente al cuidado de sus padres. Al hablar de esto tenemos que distinguir estos casos donde ya la persona está en agonía, en un estado vegetativo, de lo que es la eutanasia o esa llamada muerte apacible, donde se supone que también es para buscarle un bien a la persona y reducir su sufrimiento, dado que en cierto tiempo se va a exponer a una condición irreversible y de una muy baja calidad de vida. De nuevo, esto es otro escenario. No es la persona que tuvo ese accidente, que está completamente incapacitada, que ya no pudo expresar, ¿verdad? El hecho de que, pues sí, ya no hay nada más que hacer. Desconéctenme y voy, si estoy con el Señor, voy con Él, y ya esa es mi esperanza. Al caso de alguien que, por ejemplo, recibe un diagnóstico poco favorable, tienes ese tipo de cáncer, está muy avanzado, ya no hay nada que hacer, en poco tiempo estos serán los síntomas. Cáncer del cerebro. Yo no voy a pasar por eso. Me someto a este procedimiento. Quiero acabar con mi vida.
Eso es lo que estamos hablando cuando nos enfrentamos a la eutanasia. Escribe otro autor. El 1 de abril del año 2002, Holanda obtuvo el dudoso honor de ser el primer país que legalizó el suicidio con ayuda médica, cuando el Senado holandés legalizó la eutanasia. ¿Hasta dónde ha llegado Holanda? Bueno, Países Bajos ahora. Durante la ocupación nazi, en Holanda, los médicos holandeses se negaron a obedecer las órdenes de dejar morir a los ancianos o enfermos terminales, al no suministrarles ningún tratamiento. Sin embargo, solo hemos tardado una generación, así como lo ha declarado un doctor, en transformar un crimen de guerra en un acto de compasión. Solo una generación. Y esto es cada vez también más común. Hace muchos años precisamente recordaba el caso de una mujer que fue eso lo que recibió, un diagnóstico de un tumor cerebral. Le informaron cómo sería el padecimiento, cómo iban a ser esos momentos de dolor, de incapacidad, y ella apeló para que fuera sujeta a la eutanasia. No recuerdo el estado en que particularmente se dio el debate. Hace también unos años, un científico ya de 98, 99 años de edad, algo así, o sea, es decir, todavía él estaba lúcido, él todavía se valía por sí mismo, pero igual hizo la solicitud. Como era prohibido en el país de él, se fue a otro país a practicarlo. Ahí le dijeron que sí. Ahí le pusieron su música clásica, lo que él pidió, que era lo que quería que sonara, en el momento que le aplicaban la inyección, para así entonces dejar este mundo, antes de sufrir las consecuencias más severas del envejecimiento. Nuevamente, hermanos y amigos, estos no son casos de agonía, no son de personas cuya vida se está sosteniendo artificialmente, sino que voluntariamente, y antes de que vengan los efectos más severos de un padecimiento, o simplemente por el envejecimiento, optan por terminar su vida antes. A veces también se distingue entre lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. Básicamente la diferencia es quién suministra el medicamento, si lo hace un enfermero o si usted voluntariamente lo consume, pero se le da, ¿verdad?, para que acabe con su vida. Y esto nos lleva a otro tema sensible. Al estudiar el mandamiento de no matarás, es el suicidio. Como el asesinato, el suicidio también destruye la imagen de Dios. Y la mayoría de los casos en la Escritura tienen un contexto negativo. Cuando vemos el caso de Abimelec. Abimelec fue este hombre, ¿verdad?, que se había proclamado rey. Una mujer le deja caer algo pesado sobre su cabeza, pero él dice, todavía mi vida está, y le pide a su escudero que arremeta contra él. Muy similar también a lo que sucede, ¿verdad?, con Saúl, ¿verdad?, del cual leemos en 1 Samuel 31, 3 al 5, que él está siendo derrotado y entonces se deja caer sobre su propia lanza. Muy bien. Esos casos no son contextos positivos, tampoco lo es el de Aitofel, en 2 Samuel 17, 23. ¿Recuerdan quién era este hombre? Era un consejero del rey David, pero cuando Absalón se subleva, Aitofel se une a la causa de Absalón. David pide, ¿verdad?, de que el consejo de él sea torcido, ¿verdad?, que su consejo no prospere. Y en efecto eso es lo que sucede. Y de nuevo, yo lo he dicho en otras ocasiones, es uno de esos versículos que me encanta de la Escritura, porque dice explícitamente que fue Dios, ¿verdad?, el que hizo que el acertado consejo de Aitofel no prosperara. Ahora, ¿qué decisión toma este hombre cuando ve que no se sigue su consejo? Leemos que va, pone su casa en orden y se quita la vida. Así es como muere él. También tenemos el caso de Zimri, un rey perverso en Israel. Este le prendió fuego al templo, al palacio, y él mismo muere, entonces quemado. Por supuesto tenemos el caso de Judas, bastante conocido en el Nuevo Testamento. Entonces todas estas referencias no parecen favorables. Luego tenemos que contrastar lo que tenemos cuando creyentes, que sabemos que son del Señor, que están ahí con el Señor, le pidieron a Él que les quitara la vida. Moisés le pidió al Señor que le quitara la vida. Elías también, después de que venció a los profetas paganos de Baal,
ante la amenaza de muerte de Jezabel, él sale huyendo y leemos de que se echa en un árbol a morir y le pide a Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. El mismo Jonás también, con todo lo que podemos decir de él, pero también se echó a morir, ¿verdad? Quítame la vida, le dijo a Dios. Ahora lo interesante es que Dios no concedió esta petición en ninguno de estos casos. Queda uno que uno se pudiera preguntar, ¿fue Sansón un caso de suicidio o no? Ahí vienen qué. Nos vemos el otro domingo. Señor les bendiga.